Pero eso bien podía tomar 50 años. Los belgas y los portugueses no podían concebir esto nunca. Las aspiraciones de los africanos cambiaron después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la cual lo alteró todo. Tropas coloniales habían luchado al lado de los británicos para defender otras partes del imperio. Habían adquirido más conciencia del mundo. De Burma, recios veteranos, tropas de África Occidental y Oriental llegaron a Bombay en su camino a casa. Y sus técnicas de lucha sembraron el terror entre los japoneses. Eran maestros de la guerra en la... Carismático, conocido como el muchacho de acero. Fundó un partido político y dijo a los africanos: tenemos el derecho de gobernarnos a nosotros mismos. Siguiendo a Gandhi, pidió a los africanos que actuaran directamente y exigieran el autogobierno inmediatamente. Organizó un boicot de los artículos británicos y una huelga general. Los británicos lo vieron como un activista peligroso, probablemente influido por el comunismo, y lo metieron a prisión. El encarcelamiento de Nkrumah dio un nuevo impulso a la campaña para reemplazar el gobierno del gobernador por jefes africanos con un gobierno electo. Obtendremos la victoria en la lucha del CPP. Obtendremos la victoria siguiendo siempre adelante sin retroceder nunca. Obtendremos la victoria en nombre del gran CPP. Komla Bedema, amigo y compañero de trabajo, dirigió el partido en su ausencia. Tuve que organizar el partido en todo el país, a tiempo que mantenía la maquinaria del partido andando, pero lo hicimos. Para ayudarnos a hacerlo, una de las herramientas que utilicé fue una foto de Nkrumah, tamaño natural en un tríptico, de tal manera que era un paquete bastante pequeño. Yo lo llevaba como parte de mi parafernalia de la campaña. El cuerpo de Nkrumah está en prisión, pero su espíritu está con nosotros. ¿Es posible que no votemos por ese hombre? La acción masiva dio resultados. Con la colonia agitada, los británicos finalmente aceptaron que hubiera unas elecciones generales. Esperaban que Nkrumah perdiera frente a los otros opositores más conservadores. En 1951, Costa de Oro votó por primera vez en su historia para elegir su propia asamblea local. Había unos pocos votantes blancos, porque debido al clima, pocos europeos se quedaban largo tiempo o se establecían en el país. El partido de Nkrumah obtuvo una victoria arrolladora. Muy a su pesar, el gobernador se vio obligado a dejarlo salir de la prisión. Ahora Nkrumah lucharía por la independencia absoluta. Para los africanos de las colonias británicas de África Oriental, no parecía haber ninguna perspectiva de algún tipo de autogobierno. Lo que marcaba la diferencia eran los colonos. Estas colonias eran conquistas recientes del imperio. En las partes más fértiles de Kenia, varios miles de europeos habían llegado entre las guerras, apoderándose de la tierra africana. Usaban a los africanos como sirvientes y obreros. En un clima más saludable que el de África Occidental, se instalaron indefinidamente, llevando un estilo de vida que nunca habrían podido tener en casa. 4 millones de acres de tierra le fueron arrebatados a la tribu más grande, los Kikuyu. Al principio, su caso lo defendió Jomo Kenyatta, quien dirigía un movimiento popular para exigir que les regresaran su tierra y negociar un autogobierno. Cuando los británicos se rehusaron a ceder, algunos Kikuyu
formaron una organización secreta. Los europeos y los africanos aún caminan por las calles atemorizados de los terribles Mau Mau. Es una banda de fanáticos cuyas sangrientas acciones han ensombrecido la imagen de Kenia. Los británicos utilizaron la policía y el ejército para rodear a los sospechosos de las aldeas Kikuyu. Los aviones lanzaron 50.000 toneladas de bombas en un intento por destruir los campos. A los Mau Mau que intentaron derribarlos, pronto se les rindieron homenajes como héroes populares. Ese hombre que ven allí caído es Dungu, hijo de Gicheru. Él derriba los aviones que vienen a molestar a los Mau Mau. Es él quien derriba los aviones que vienen a molestar a los Mau Mau. En África Occidental se había permitido a los nacionalistas participar en unas elecciones. En Kenia, los Mau Mau llegaron a la conclusión que no había otra alternativa que la violencia. Utilizaron armas hechas en casa para aterrorizar a los colonos europeos. Muchos africanos se opusieron a la violencia, incluyendo a Kenyatta. A pesar de la falta de pruebas, fue acusado de tener lazos con los Mau Mau y fue enviado a prisión. 80.000 sospechosos fueron detenidos. Algunos que no eran Mau Mau se rehusaron a cooperar. En el filo de la selva africana en Kenia es capturado un terrorista Mau Mau que lucha contra el gobierno británico de las colonias. 2 policías nativos traen a uno de los líderes más recios de la tribu, Beda Kamasi, de 34 años de edad. En 1956 los Mau Mau habían sido derrotados, pero al final los colonos kenianos también habían perdido. Los funcionarios británicos vieron que no podían seguir protegiendo a una minoría blanca de las exigencias africanas. Sabían que tendrían que hacer concesiones o arriesgarse a otra rebelión. Con la crisis del Canal de Suez en 1956, la autoridad de los poderes imperiales en África recibió otro golpe. Francia y Gran Bretaña, que originalmente habían construido el canal, fallaron en su intento por arrebatárselo a los nuevos nacionalistas egipcios. Para el líder egipcio Gamal Abdul Nasser, fue un triunfo sobre la arrogancia y la presunción coloniales. En El Cairo dio una conferencia de prensa a periodistas occidentales. La gente de todas partes del mundo sabe y siente que al esforzarse puede obtener su independencia, su soberanía. El problema está en los principios que se declararon después de la Segunda Guerra Mundial, el de autodeterminación y el de libertad. Es posible que ustedes no lo sientan porque son libres, y lo han sido durante mucho tiempo. Pero yo creo que durante la Segunda Guerra Mundial lo pudieron sentir, cuando estaban bajo la fuerza bruta. Esa es mi idea al respecto. Ahora eran los estadounidenses y los soviéticos quienes ejercían un poder real, y los europeos ya no podían controlar el ritmo del cambio en África. Su retirada comenzó un año después del incidente de Suez. La gente de Costa de Oro tenía su propia asamblea bajo los británicos, pero no la independencia. En 1957 fueron los primeros africanos en obtener la libertad total. Líderes del Oriente y del Occidente vinieron a Accra para ver el cambio de mando. El vicepresidente Nixon representó a Estados Unidos. Llegó con una delegación que incluía al líder de los derechos civiles, Martin Luther King. Nace un nuevo orden y muere uno viejo. Me parece que este es un testimonio palpable de que finalmente las fuerzas de la justicia triunfan en el universo y en cierta forma, el universo mismo está del lado de la libertad y la justicia. Los británicos estaban orgullosos de la naturaleza pacífica de la transferencia de poderes. Para el doctor Nkrumah, principal arquitecto de la independencia de Ghana, este fue un día de realización. La nostalgia de ser libre, la necesidad de ser libre, son parte de la herencia natural del hombre, una herencia negada hasta ahora a África colonial. Costa de Oro cambió su nombre a Ghana, con un sistema parlamentario según el modelo de Westminster.
Comprometido con los derechos civiles, el nuevo gobierno levantó un enorme arco conmemorativo. Aquí hace solo unos cuantos años los hombres dieron su vida por una causa que no se ganaba todavía, por la libertad y la justicia. La canción de la noche se llamó Libertad High Life, escrita por E.T. Mensah, el rey de la música high life africana. Fue un día grandioso en la Plaza de la Independencia. La gente bailaba, cantaba. Ellos amaban la música de esta canción. La canción realmente simboliza lo que dijo Kwame Nkrumah. Por fin terminó la batalla. Porque tenemos libertad. Tenemos nuestra libertad. El padre del nacionalismo africano, Nkrumah dio fondos a otros movimientos nacionalistas y predicó el mensaje por todo el continente. Esta mitad del siglo XX es de África. Es la década de la independencia africana. Adelante entonces, independencia. Por la independencia ahora. Mañana los Estados Unidos de África. Pero en muchas partes de África, los poderes europeos aún resistían la petición. Los portugueses no querían saber de ella. Los franceses se enfrentaron abiertamente. Dijeron que sus colonias no tenían ninguna necesidad de autogobierno porque formaban parte de la Gran Francia. En lugar de independencia, los franceses habían ofrecido la integración. Algunos africanos seleccionados habían recibido el derecho a la nacionalidad francesa y luego se les animó para que fueran hombres y mujeres franceses negros. Una pequeña clase media hablaba francés y compartía los gustos franceses. El estado especial de la asimilación se le otorgó solo a unos pocos. La presunción de que las colonias podían ser parte integral de la madre patria ya estaba desapareciendo en el territorio francés de Argelia, donde la gran comunidad de colonos blancos se veía atacada. Se creía que los rebeldes tenían un ejército de 3.000 hombres armados y bien entrenados, en el momento en el que realizaron un esfuerzo supremo para obligar a los franceses a darles la independencia, algo que Francia se niega a hacer. La lucha de los rebeldes en contra del poderoso ejército francés fue muy dura. Pero los árabes no estaban interesados en formar parte de la Gran Francia. Mientras continuaba la guerra argeliana y con las noticias de la independencia de Ghana en 1957, los activistas en otras colonias francesas se esforzaron por lograr su propia libertad. El presidente de Gaulle inicia una visita por todos los territorios africanos. Alarmado por la lucha en Argelia, el presidente de Gaulle a disgusto ofreció el autogobierno a las colonias negras francesas, pero con la esperanza de que permanecieran unidas a Francia. Visitó los 12 territorios africanos en 1958 en un último esfuerzo por persuadirlos. Cuando llegó a Senegal, la primera parte de su viaje hacia Dakar fue tranquilo, pero entonces el ambiente cambió. Amado Barro Diéne y otros que querían obtener la independencia organizaron una demostración en la ruta por donde debía pasar. Aquí estábamos. La situación era tensa, pero habíamos tomado la precaución de esconder nuestros carteles. Cuando llegó De Gaulle, los sacamos junto con los panfletos. Habíamos acordado que yo echaría los panfletos en el auto del general y así lo hice. Y siguieron hacia Palacio con nosotros detrás gritando: ¡Independencia ahora! De Gaulle suplicó a la gente que permaneciera con Francia. Mis primeras palabras son para aquellos de ustedes que portan los carteles. A ustedes les digo que si quieren la independencia, entonces deben luchar por ella. Pero si no la obtienen,
entonces haga lo que Francia les pide, como comunidad franco-africana. El primer ministro británico Harold Macmillan también viajó por África. Al término de su viaje reconoció el nuevo clima. El viento del cambio vuela por este continente. Y gústenos o no, este crecimiento de la conciencia nacional es un hecho político que debemos aceptar como tal. Y a nuestra política nacional deben tomarla en cuenta. And our national policies must take account of it.